tardes, buenas noches, dependiendo del área geográfica en que se encuentren o el momento en que decidan sintonizar este programa. Mi nombre es Diego Romero y esto es La Comuna, un proyecto de comunicación, de difusión del pensamiento crítico y las luchas populares. Nosotros, nosotras, nosotres, al igual que el Escuadrón 421 en su tercera semana en el mar, estrenamos nuestro tercer programa de acompañamiento al EZLN en esta travesía por la vida. Un programa con invitadas de Dinamarca y Escocia que nos contarán cuáles son los preparativos para recibir al Escuadrón 421, que ya se encuentra muy lejos de las tierras mexicanas, navegando por los mares del mundo rumbo a la Europa insumisa. Quédense en esta edición número 9 con la conducción de Argelia Guerrero y Víctor Miranda. Quédense con La Comuna. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la geografía desde la que nos acompañen o sintonicen este programa. Estamos hoy en La Comuna, un programa de difusión, de reflexión, de formación política que pues en estos días ha tomado el tema de platicar con las distintas resistencias y rebeldías que hay en la Europa de abajo, en la Europa rebelde, en la Europa disidente, y que en próximos días visitará el Escuadrón 421 y una caravana aérea que irá a dar el rol por la Europa de abajo. Y entonces hoy tenemos el honor, el gusto de recibir y platicar y compartir con Clara Nepper, que es activista del Foro Internacional en Dinamarca, y con Etzalí de Scotland Zapatista, en Escocia, quienes en sus distintas geografías forman parte de esfuerzos colectivos que se encargarán de recibir a este escuadrón y a estas brigadas zapatistas en su recorrido por la Europa rebelde, la Europa disidente. Nos da muchísimo gusto tenerlas hoy aquí en La Comuna. Y bueno, yo soy Argelia Guerrero de la Red Universitaria Anticapitalista y mi compañero Víctor Miranda, quien también pertenece a la red. Estaremos aquí en la conducción y en la plática con nuestras queridas compañeras Clara y Etzalí respecto a qué hay allá en Europa, qué es lo que van a visitar las compañeras, compañeros zapatistas y cómo está el ánimo allá para recibir a este Escuadrón 421 y a las compañeras, compañeros, compañeroas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, quédense y paso a darle la palabra a Víctor, que nos va a platicar antes de abrir los temas con nuestras invitadas. ¿Cuál es la iniciativa de esta travesía por la vida? ¿En qué contexto se da? ¿Y cuál es este anuncio que hacen nuestros compañeros y compañeras del EZLN para cruzar el Atlántico y visitar a compañeras como Clara y como Etzalí? Víctor, cuéntanos. Muchas gracias, Arge. Igual bienvenidas a Etzalí y a Clara. Y bueno, la idea es en este programa de La Comuna empezar a hablar en este contexto de la travesía que hace los zapatistas con varias personas en distintas geografías. Y bueno, desde el 1 de enero hace unos meses nos anunciaron los zapatistas sobre esta gira que se iba a hacer por los distintos continentes y que se iba a comenzar en Europa. Y como siempre suelen hacer los zapatistas, nos sorprendieron y bueno, de ahí empezamos como a organizar y ver todos los modos en que se podía dar este encuentro, igual teniendo en cuenta que vivimos la pandemia en estos momentos, pero bueno, después de distintos esfuerzos, luchas, por fin
en mayo, al inicio de este mes, la delegación zapatista, el escuadrón 421, salió rumbo a Europa, haciendo como este simbolismo de 500 años en el que primero se partió de Europa a México o a este continente Abya Yala, y ahora es este regreso a Europa, pero se hace desde una declaración por la vida. Entonces es este contexto nuevo que quiere y pretende acercar las luchas que se dan en Europa, en otros continentes, en la otra Europa, y bueno, en este como contexto muy general es en el que damos estas charlas en la comuna, y te paso de nuevo la palabra, Arge. Muchas gracias, Vic. Así es. Bueno, pues en este viaje de regreso que harán el EZLN a Europa, pues como decíamos al inicio de la presentación, tenemos dos compañeras queridas que forman parte de estas agrupaciones que recibirán a el EZLN en tierras europeas, en esta Europa insumisa, como la han llamado ellos y ellas, elloas. Y bueno, sin más, Etzalí, quisiera que nos platicaras a qué resistencia perteneces, cómo es que en Escocia alguienes reciben al EZLN, cómo es que saben de las compañeras, compañeros, compañeroes, cómo han dialogado con ellos, han visitado territorio zapatista. ¿Cómo es su resistencia? ¿Cuál es el vínculo de esta resistencia con la lucha zapatista? ¿Y en qué contexto los reciben? ¿Y cómo está el ánimo allá para recibirles? ¿Cómo se han organizado? ¿Están contentos? ¿Están nerviosos? ¿Están tensos? ¿Qué pasa allá, Etzalí? Cuéntanos. Ok. Bueno, soy parte de Escotla Zapatista, que es uno de los subgrupos en el Reino Unido, o en lo que se conoce como el Reino Unido. Y somos un colectivo de personas y grupos, entre los que se encuentran centros de solidaridad con migrantes, grupos antipatriarcales y de géneros y sexualidades disidentes, contra el cambio climático, anticapitalistas, antiarmamento, militarización, etcétera. La manera en la que nos conocemos es porque algunos de nosotros somos amigues y de esa manera empezamos a trabajar juntos y tratar de involucrar y de ver cómo es que podríamos consolidar la idea de que los zapatistas vinieran a Escocia. Supongo que el contexto en el que nos encontramos en este momento, por lo menos en Escocia, está vinculado con un sentimiento independista y también de indignación por tener que seguir bajo el yugo político y económico de Inglaterra gracias a las élites políticas, que de alguna manera lo podemos contextualizar también con la lucha zapatista en el contexto en lo que se conoce como México ahora. Y bueno, las redes de apoyo entre los entre los 4 países que conforman el llamado Reino Unido son muy fuertes, lo que nos ha ayudado a crear un comité de bienvenida que está estructurado en cada región, y cada región está organizando diferentes eventos. Y la idea es que a pesar de, porque teníamos dudas a lo mejor de que por el COVID no iban a poder viajar, o que hay muchas restricciones por el momento en el Reino Unido también. Entonces, como no tenemos una claridad sobre cómo es que vamos a poder colaborar todos juntos, es que se decidió que cada colectivo va a hacer sus eventos, y si es posible, viajaremos para apoyar entre todos. Y hay algo que quiero mencionar, que me parece que hay esta idea a lo mejor de que en Europa y en Escocia y en el Reino Unido
todo es perfecto. Y, por ejemplo, en Escocia tienen deudas pendientes como su papel en la colonización de lo que ahora se conoce como el Caribe y el comercio de personas esclavizadas de África hacia el Caribe y Latinoamérica y la invisibilización de su población afrodescendiente. Que son cosas que hay que tener conscientes cuando uno está acá también. Muchas gracias, Etzalí. Es muy interesante pensar que también este viaje es una provocación, invitación a reunirse, ¿no? Nosotros acá en México tuvimos previamente la campaña de Marichuy que nos convocó en muchos sentidos a buscar a nuestros afines, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros iguales, a nuestros no tan iguales para esta campaña, ¿no? Y creemos que surgió un movimiento organizativo amplio que de otra manera no hubiera sido posible y que favoreció acá para muchas circunstancias. Nos tocó acá el temblor fuerte que nos agarró organizados, nos tocó la propia campaña y nos tocó la post-campaña y nos está tocando este periodo acá en México raro en el que se cree que gobierna la izquierda y que, bueno, la izquierda anticapitalista ha tenido que reaccionar de manera coordinada y organizada y que nos parece que se lo debemos a estas iniciativas. Entonces es muy interesante que nos cuentes, por ejemplo, cómo estas regiones han dialogado y coordinado y cómo se ha provocado esta organización a partir del viaje. Y como bien dices, esta invisibilización de ciertas poblaciones que están también y que forman parte de estas regiones, que como acá también ha sucedido, son sujetos políticos, pero de los que no se habla, ¿no? Y entonces es interesante esto que dicen los zapatistas, vamos no en un sentido de revancha, sino vamos a buscar a esos iguales, porque en Europa también están, ¿no? Y qué interesante que nos digas, pues sí, nosotros también estamos conscientes de ello y los hemos buscado y estamos haciendo trabajo y nos estamos enlazando, porque no todo lo que estaba vino de Europa, no todo lo que está en Europa ha sido el despojo, ¿no? Y esta parte, sino que allá en Europa hay un sector que también lucha por su identidad, que lucha por su reconocimiento, que lucha por su territorio, ¿no? Entonces, también es muy interesante y les vamos a agradecer mucho que nos vayan platicando y nos vayan presentando esos procesos. Muchas gracias, Etzalí. Vic, ¿nos ayudas presentando a Clara? Sí, muchas gracias, Etzalí, Arge. Ahora toca hacer la misma pregunta a Clara, que es justo como a qué resistencias perteneces y cuál es el contexto más o menos que están viviendo ahora en Dinamarca o sus luchas en todo este contexto que ahora estamos viviendo. Ya Etzalí nos comentaba algo, pero queremos escuchar también tus pensares y también personales y colectivos. Bueno, hola, encantada. También buenas noches a todos. Aquí casi son las 11 de la noche, aquí en Copenhague, en Dinamarca. Pero todavía tengo mucha energía y mucha emoción para poder compartir con ustedes. ¿Desde dónde hablo? Pues estoy en un país en Escandinavia que creo que a nivel global está más o menos conocido como un estado... ¿Me escucha? Porque está entrando así un mensaje, perdón. Que creo que al nivel global se refiere a como el estado de bienestar y un país del primer mundo, así en esos términos, ¿no? Que es una forma fea de hablar de países, pero creo que muchas personas piensan que como Dinamarca está ahí como muy desarrollado. Y quiero decir que ese igual es primero una forma de ver que es así muy
occidental y esa definición, y también tampoco si aceptamos esa forma de hablar de países, tampoco no es verdad. Entonces acá en Dinamarca somos muchos luchadores por justicia, por dignidad a nivel global y también a nivel muy, muy, muy local. Puedo decir que aceptamos que estamos en la crisis climática, estamos en una crisis global por la desigualdad, pero también aquí justamente hoy fue a una cárcel que tenemos aquí, un centro de detención donde se pone refugiados que no reciben asilo, que el Estado no quiere cubrir y que se ponen en cárceles, y estamos luchando por derechos de ellos y estamos en colaboración con organizaciones en toda Europa para luchar las deportaciones que se hacen justamente mandando gente a Siria. Solo para darles un poco del contexto desde donde hablo. Pero bueno, yo en ese contexto formo parte del Grupo México en el Foro Internacional, y el Grupo México se creó desde los encuentros intercontinentales desde 95. Entonces, daneses habían escuchado ahí hablando de la otra globalización y de la otra forma de cómo podemos desarrollar este mundo que sea más justo y que sea más digno. Entonces la gente fue a aprender de las compas zapatistas en los 90s, y desde entonces volvieron aquí por los territorios acá en el norte, en esa bestia, y dijeron que bueno, pues podemos apoyar desde acá y por lo menos compartir los mensajes que nos comparten las compas. Y lo que hemos hecho por varios años es preparar a la gente para poder ir ser ricos, como observar cómo va la seguridad en los territorios zapatistas en Chiapas, en buena colaboración con el FRAIBA, el Centro de Derechos Humanos, pero también hemos estado haciendo como varios eventos de fiestas de apoyo y charlas sobre el movimiento zapatista, porque al inicio es compartir también las ideas y las formas de pensar, y para hacer también inspirados y para también desaprendernos, porque desde acá a veces mucha gente piensa que ya saben todo, y pues podemos aprender mucho y también desaprendernos en este viaje por una descolonización. Entonces acá estamos siempre también hablando de pues desde acá, este espacio urbano en un país de Escandinavia, cómo podemos luchar por derechos de gente indígena en Chiapas, en las montañas. Y a veces hay muchas paradojas, ¿no? Y a veces se siente más cercano la lucha, a veces no. Y cuando nos llegó el mensaje, pues nos llamó mucho la atención. Entonces, desde acá, creo que el contexto es que en Dinamarca, creo que como un país muy homogéneo, no sé si se puede decir en español, perdono también mi español como no es mi idioma materna y solo lo aprendí en la calle, que nunca lo estudié, pero digo que tenemos mucha discriminación en ese país y también mucho racismo, y hay que luchar por, como dijo Etzali, por la autonomía y como el derecho de ser independiente como Estado, por ejemplo, también por también el derecho de ser como una persona que no tiene quizás lugar para estar, y que no es solo como algunas personas que pueden tener la entrada a una vida digna. Entonces, esa es una lucha por varios caminos en que estamos, y pues es más importante que nunca, creo, hoy día, porque hay una forma de pensar, y creo que el pensamiento es muy, muy importante. Hay una forma de pensar y hacer política que va por un camino que no acepta otros caminos, ¿no? Y una forma de una política económica, una lucha, una política que favorece al mercado y que favorece a acuerdos financieros que no dejan al pequeño campesino, por ejemplo, y que deje a gran investores, o se dice así, que están comprando, por ejemplo, todos los espacios que tenemos en las ciudades, ¿no?
Entonces, esa forma de pensar, yo he aprendido mucho de las compas y tuve la suerte de venir por el Ejido por el País con la campaña de Marichuy y aprendí mucho de cómo, justo como dijiste, Argelia, que también fue una forma de crear puentes de alianza, ¿no? Entre los colectivos por todo México, que al final esa campaña por la gira por la vida, como yo ahora veo la travesía por la vida, que es mucho más allá que solo el encuentro, es mucho más allá que vengan ahí. Es también lo que está pasando esos meses, que estamos conectándonos con otros colectivos acá en Dinamarca, pero también por la región nórdica y también por Europa. Ahora estamos teniendo esa conversación que es muy bonito, pero también hemos estado en contacto con gente en Suecia, Finlandia, Noruega, por el pueblo Sami ahí en el norte, que es la gente indígena del norte. Y estamos, por ejemplo, yo muy involucrado en la lucha por los refugiados, ahora conectándome con gente de Estocolmo, que también está en esa lucha. Entonces, como las luchas están vinculados y esa de estar conociéndose, ¿no? Que por varias partes. Puede ser mucho más, decir mucho más, pero creo que voy a terminar aquí por el tiempo. Y gracias por escuchar. Muy bien, muchas gracias, Clara. Creo que tanto tú como Etzali hablan con mucho corazón y verdad, porque estamos haciendo como esta figura del espejo, ¿no? Que nos reflejamos siempre en las luchas, independientemente de las geografías, se mencionan como distintas luchas y todos, todas luchamos en esto mismo. Los refugiados, todo en Europa, que en algún momento supongo también el Brexit eh, y, y, bueno, todas estas pequeñas luchas que se están dando en las distintas geografías son esas mismas luchas que van contra el capitalismo, que es como esta lucha global que ahora estamos dando y es como bueno tener como esta experiencia de intercambios y de espejos en donde podemos encontrarnos y reencontrarnos y saber que, bueno, estamos de algún modo conectando y haciendo redes, como fue aquí, como dices, con la gira con Marichuy, pero parece que esta travesía también está tejiendo más redes y eso se vuelve muy interesante y bueno, es parte de estas luchas y proyectos que estamos viviendo. Bueno, aquí terminamos el primer bloque. Muchas gracias y ahora volvemos con un segundo bloque. Bienvenidos de nuevo a este segundo bloque de La Comuna. Estamos hablando con Etzali y Clara desde otras geografías y ahora tenemos una pregunta más en este momento es para Etzali. ¿Cómo recibieron la noticia de la caravana del EZ y cuál fue como el significado histórico que ustedes en colectivo o tú en personal le asignaron, ¿no? ¿Cómo fue recibir esta noticia y ahora también cómo vivir este viaje que se está dando? Bueno, la noticia fue recibida con mucha emoción e interés, como ustedes se pueden imaginar, por la oportunidad que representa de poder aprender de las luchas en las que todos estamos involucrados. Y pues como les mencionaba anteriormente, pusimos manos a la obra, mandamos una carta
invitación de esta isla a la delegación zapatista. Sobre el significado histórico es imaginarse el simbolismo de un grupo indígena proveniente de un territorio colonizado hacia lo que es ahora Europa, pero no únicamente Europa, porque están viajando a otras partes, y que además está organizado de una manera autónoma. Esto es una cosa enorme, algo que yo personalmente no me imaginé que algún día fuera a pasar. Y creo que nos habla como de una profunda resistencia política, social y moral al actual sistema político y de sociedad. Es un grito de guerra constante que busca despertar a todos que están dormidos para transformar la manera en la que vivimos y convivimos. Porque para mí ese es el principal mensaje de los zapatistas y de la caravana por la vida, perdón, la travesía por la vida. Es cómo transformamos las maneras en las que nos relacionamos. Sí, y bueno, mencionas que a todos nos tomó por sorpresa, y claro, desde este territorio también fue como, oh, ¿qué está pasando, no? Pero digamos en su colectividad, también como hubo cambios o entre todos se pusieron a discutir qué está pasando o hicieron alguna cosa de reflexión en torno a esto. Como mencionaba al principio, fue más bien como entre amigues, zapatistas van a salir de México, ¿qué podemos hacer? Los podemos traer a Escocia. Y esta es una conversación que yo tuve con un amigo. ¿Sabes? Me encantaría que los zapatistas vinieran a Escocia. Me dice, pero es que ya estamos organizando, ¿por qué no vienes y nos ayudas? Entonces, y esa es la manera en la que sucedió, es una manera orgánica en la que empezamos a organizar, que todos estamos interesados en aprender, pero no solamente en aprender, sino en conectar en las resistencias y las luchas que existen aquí también, que al final de cuentas, como ustedes mencionaban, es lo mismo, ¿no? Todos queremos lo mismo, el derecho a una vida digna, no solamente para la élite o para... sí, se me fueron las palabras. No, muy bien, excelente. Y igual es el espejo justo que estamos viviendo, ¿no? En la experiencia de intercambiar en este momento, que es como este viaje que nos están impulsando e inspirando los compas zapatistas, las compas zapatistas. Entonces, justo es interesante como ver cómo se recibió la noticia y cómo se da todas estas nuevas expresiones a partir de algo que aparentemente está muy lejos, ¿no? Bueno, le doy la palabra de nuevo a Arge. Muchas gracias, Etzalí, gracias, Vic. Sí, súper interesante cómo eso, ¿no? Sucede con los afines. Nosotros ahorita nos sentimos más también espejo de ustedes, de esta emoción, júbilo por participar, ¿no? No sé, ahorita nos contarán, Clara. Aquí, por ejemplo, bueno, pues estábamos en plena pandemia, ¿no? Cuando sale la declaración por la vida de los compas y las compas, en México estábamos atravesando uno de los momentos más críticos de la pandemia, ¿no? En el que estábamos con los hospitales saturados, sin salir, un poco amarrados de manos, en crisis, vaya, ¿no? Es decir, y un tanto obligados a estar en nuestros rincones. Y entonces sale esta declaración y es como, tranquilos, ¿no? Del otro lado del océano también ahí están sus compañeras, sus compañeros,
muchos de nosotros nos conocimos en territorio zapatista, nos vimos, nos saludamos, ¿no? Y en todo el mundo estamos igual, ¿no? Tranquilos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y entonces fue como un respiro, un aire, un oxígeno, casi literalmente, porque aquí ni oxígeno había una ausencia, crisis de oxígeno para los enfermos, y en ese momento las zapatistas dicen eso, y es, bueno, claro, ¿no? O sea, sí, no estamos solos, y la lucha no es individual, y entiéndanlo, hay iguales, búsquenlos, ¿no? Y las zapatistas dicen, tan es así que vamos a cruzar el océano para buscarles, para platicar con ellos, para platicar con ellas, porque allá están, porque allá resisten, porque han venido a este territorio a contarnos de su resistencia y rebeldía. Y bueno, para acá, para México, debemos decirles, fue un júbilo, y fue buscarles a ustedes y emocionarnos con ustedes, y pensar, ¿qué necesitan? ¿Ahora qué hacemos? ¿No? Acá nos toca un poco empujar el barco y ustedes jalar, y que los compas lleven la semilla de la esperanza para allá, y a ver qué nos mandan ustedes de regreso, y los compas como emisarios. Entonces, ha sido bien interesante y bien maravilloso, bello, sin idealizar la travesía, la iniciativa del EZLN. Entonces, Clara, cuéntanos, platícanos también a ustedes cómo les cayó la noticia, cómo la recibieron, cómo se organizaron, y qué significa para ustedes en términos de históricos, para su comunidad, para su geografía, y cómo la ven acá, desde para acá, ¿no? Bueno, pues gracias por compartir a los tres. Muy interesante también escuchar cómo lo ven de allá, de sus geografías. Y puedo compartir también como que igual lo veo así bastante parecido y también diferente. Y creo que eso es lo bonito, ¿no? Como expliqué antes, formo parte de un grupo que ya está como actualizándonos mucho con los comunicados que vienen a menudo desde Chiapas, y siempre estoy estando un poco de como actualizándonos, como por ejemplo cuando se hizo la extensión del territorio hace un año y medio, también estoy organizando cosas de apoyo para mandar ahí y tal. Entonces, como nos llegó el mensaje de la caravana, y o sea, del viaje, por si como leer otro comunicado, y que, ¿qué va a pasar? Así, ¿no? Como leyendo un comunicado con un poco mucha atención de repente, ¿no? Y así circulándolo, y de repente así organizando como más que solo el grupo de nuestro, pero también así invitando a gente que antes formaban parte del grupo. Y ese creo que es lo bonito, que también se está, creo que ese es también lo que es bonito, porque creo que a veces es difícil estar como activa en la misma lucha por 40 años, o no sé, ese es 27 años, ¿no? Pero de repente cuando hay algo que sea muy actual, de repente alguien puede venir de integrarse al trabajo, y eso nos ha pasado, ¿no? Que gente que fueron a los encuentros ahí, que ahora de repente quieren integrarse otra vez, ¿no? Y también como reconectarnos con nuestros compas en Chiapas y en Oaxaca y en Ciudad de México. Así que amigas quien se habla cada 2-3 meses, de repente estamos hablando cada semana, ¿no? Porque hay de repente muchas cosas para hablar, y también eso es lo muy bonito. Quiero decir que antes Navidad estuvimos participando en las reuniones por la Europa Zapatista, y que igual fue difícil a veces, que tuvimos reuniones por 7 horas, que a veces fue muy, muy, muy complicado conectarse con cientos colectivos, con tantas diferentes formas de organizarse, y a veces con una estructura así muy horizontal puede ser también un lío, y a veces no siempre constructivo. Y yo una vez pensé, pues no creo que van a poder venir por la pandemia, por el COVID, pero también como una realización que aunque no iban a venir, que por suerte ahora va a pasar, ¿no? Pero que aunque no iba a venir, ya tenía mucho valor
el mensaje, porque ya nos habíamos conectado con otros grupos en Europa y con otros grupos en la región nórdica, ¿no? Entonces creo que lo que quiero decir es, como justo con la campana de Marichuy también, que a veces tenemos que ver el proceso como el objetivo, ¿no? O sea, como que el viaje ahí es a veces el más importante. Y, por ejemplo, o sea, en nuestro contexto creo que a veces necesitamos nuevos conceptos como activistas y más que nada como activistas occidentales, ¿no? Si queremos luchar un mundo del capitalismo, si queremos luchar la colonización, o sea, la neocolonización, ¿no? O si queremos luchar la discriminación, necesitamos usar otras palabras, otros conceptos, otras formas de hablarlo, si no queremos caer en la lógica del sistema, ¿no? Que nos impone el sistema que queremos luchar. Y eso es muy importante, pues porque estamos todo el tiempo internalizando la lógica del sistema y no usamos nuevas palabras, entonces no hay el progreso a veces, o por eso no quiero usar progreso, ya ven que estoy internalizando, ¿no? Palabras para una crítica que sea justa, porque a veces, por ejemplo, ver algo que sea un fracaso, ¿quién define qué es un éxito? ¿Quién define qué es un fracaso, no? Y también el concepto del poder, por ejemplo, o la medida del tiempo, ¿no? Y para no así hablar demasiado así de conceptos y de la filosofía, quiero volver al dicho que aprendí mucho de las zapatistas, que es todo eso de la esperanza, ¿no? Y la semilla que se está sembrando, y creo que así lo vemos desde acá, que el significado histórico de la travesía es que se está sembrando, ¿no? Semillas de esperanza, justo en una época que es muy difícil, como dices tú, Argelia, que es una pandemia, que hay mucha gente que no está saliendo de sus casas, que hemos estado viviendo muchos lockdowns, ¿no? Que la gente no podía ver a nadie y de repente estamos esperando una bienvenida a una delegación de las montañas de México, ¿no? Que es muy, muy, muy bonito. Y creo que hay la esperanza en tiempos muy difíciles y en tiempos duros y en épocas así que estamos en el crisis climático y estamos en crisis de desigualdad, estamos en crisis de mucho populismo, por lo menos acá neopopulismo en Europa y mucha xenofobia, mucho racismo, que podía mencionar 10 cosas que son duros, que yo cada día podía quedarme en casa y quiero decir, llorar, ¿no? Cada día lo puede hacer, pero tengo la esperanza que hay otra forma y hay otro camino que es posible porque lo he vivido, lo he visto por varios lugares en este planeta y esa esperanza es lo que nos da como la fuerza de seguir y creo que esa travesía es por eso también al nivel como de este momento en 2021, que es también un año muy interesante, también en las luchas sociales que vemos por todo el mundo y mucha gente está de repente despertándose, ¿no? Que pues sí, hay una colonización que tiene significado hasta hoy y que si uno no ha estudiado la colonización, quizás mucha gente no sabe eso, no lo han pensado, no lo han aprendido en la escuela, ¿no? Por lo menos acá en Dinamarca no se aprende en la escuela primaria, ¿no? Esta historia. Entonces, creo que es importante también en esa lucha identificar los problemas y también dar la palabra a los pueblos originarios. Por eso estamos muy emocionados. Sí, qué bonito. Muchas gracias, Clara, Etzalí, por compartirnos esto que viven, que experimentan. Les pedimos que sigan contándonos, platicando, escriban mucho, tomen muchas fotos, cuéntenos qué es lo cómo viven allá recibir a las compas y los compas, porque a mí quiero rescatar algo que decías, Clara, esta idea de que se está yendo por un camino toda la humanidad que no acepta otras rutas, ¿no?
y el peso simbólico del zapatismo diciendo, sí, ¿no? Busquemos por mar y busquemos en el sentido contrario que hace 500 años, a ver qué pasa, a ver qué encontramos, ¿no? Y esto que dices, como de pronto uno también decía, no, pues es que hay un montón de cosas en contra, quién sabe si vaya a pasar, ¿no? Pero el ánimo del EZ de va a salir, si no sale por acá, sale por allá, y si no por acullá, es impresionante y se contagia, ¿no? Entonces, eso es muy importante y nos parece que como bien dicen ustedes, lo importante también es la ruta, las rutas, estos caminos que se van abriendo y que ustedes nos están compartiendo y que son súper bonitos. Esto de la gente que se rearticula y que regresa. Acá en México ha pasado también un poco con esta especie de desencanto de la clase política o de desencanto sobre lo que se votó, como sea que se haya votado en 2018 y que no está rindiendo las cuentas que se comprometió. Y entonces hay un sector honesto de la resistencia que está volteando a ver la iniciativa zapatista, que dice, pues es que si seguimos mirando allí, no vamos a encontrar respuestas, ¿no? Hay que buscar rutas, hay que buscar caminos, hay que buscar a nuestros espejos, como cuenta Víctor, en Europa, en África, en Sudamérica, en Norteamérica, ¿no? Entonces, qué bonito esto que nos comparten. Muchas gracias y les reiteramos la invitación a seguirlo compartiendo, a contarnos todo lo que pase. Y vamos a ir a un corte para regresar a nuestro último bloque de conversación con ustedes. Les agradecemos infinitamente tomarse el tiempo. Sabemos, como nos decía Clara, que en Europa ya es tardecito, ya es noche, pero les agradecemos muchísimo este esfuerzo. Vamos a un corte, quédense en la comuna, estamos platicando con Clara y con Etzalí de Escocia y de Dinamarca sobre la visita del EZLN a la Europa insumisa. Volvemos en unos instantes, no se vayan, quédense en la comuna. ¿Qué tal? Estamos de regreso en la comuna, en nuestro último bloque de conversación con Etzalí, con Clara, de Scotland Zapatista y del Foro Internacional de Dinamarca, quienes están con a todo vapor preparando la bienvenida del Escuadrón 421 del EZLN y todas las brigadas zapatistas que van a hacer la invasión a la Europa insumisa, y nos están platicando de toda esa experiencia. Les agradecemos mucho seguir con nosotros, nosotras, haber aportado su tiempo y su palabra, y también a quienes nos acompañan y se han quedado en este programa de compartición de la palabra en la comuna. Vamos a continuar y cerrar esta conversación preguntándoles a nuestras invitadas, Etzalí, ¿cómo es que esta travesía, esta iniciativa zapatista que, como ya hemos compartido, nos agarró por sorpresa a todas y a todos? ¿Cómo ha modificado, qué ha aportado a sus procesos organizativos en sus territorios? ¿Los ha modificado? ¿Ya estaban muy organizados y solamente se fortalecieron? ¿Estaban muy desorganizados y se empezaron a organizar? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo ha aportado? ¿Cómo se han estructurado para esta organización, para este encuentro? ¿Tienen preparados diálogos sobre estos temas que nos contabas al principio? La migración, el racismo, este ánimo independentista que permanece ahí en las regiones de la Gran Bretaña que nos contabas, Etzalí.
lo más importante que hemos aprendido hasta ahorita de los compas zapatistas es la manera en la que ellos se organizan y toman decisiones. Y como Clara mencionaba, y tú también, aquella, de repente es muy difícil en estas organizaciones que tratamos de hacer inclusivas y horizontales llegar a acuerdos. Y puedes pasar 7 horas en una reunión y no llegar a nada. Entonces, aprender de estas maneras en las que podemos tomar decisiones ha sido muy importante. Y en manera más general, el tener la posibilidad de conocer, convivir y aprender de otras personas resistiendo las políticas neoliberales, el capitalismo en sus diversas formas, el patriarcado y el racismo, solo por nombrar algunos. Y antes de que Scotland Zapatista existiera, como mencionaba, muchos de nosotros ya estábamos organizando. Yo he estado organizando con un centro de solidaridad para migrantes, como una persona que ha migrado al Reino Unido también. Y desde ahí ya estábamos buscando la manera en la que nuestras resistencias y nuestras luchas se cruzan con los ideales zapatistas, con sus políticas, con sus sueños, con su lucha. Y supongo que me preguntabas qué hemos organizado, y sí, la idea era que independientemente de las restricciones que hay ahorita en el Reino Unido y de las probabilidades de la violencia que se puedan enfrentar los compas en las fronteras de la fortaleza Europa, vamos a organizar una serie de eventos que lo estamos nombrando el verano viral. Una broma ahí también. Y bueno, la idea es que vamos a empezar con eventos culturales, con conversatorios, con mesas redondas sobre los temas que mencionaba al principio, sobre todo sobre la migración y la lucha por las mujeres y las personas de los géneros disidentes por ser incluidas. Tenemos un evento con la comunidad de Kurdistán también, y algunos recorridos guiados para conocer los diferentes puntos de resistencia y lucha en las ciudades y en los pueblos escoceses cercanos a Glasgow y Edimburgo. Ay, muchas gracias, Etzalí. Esto que platicas sobre los encuentros es muy interesante que tú hayas también reivindicado esta condición de migrante, ¿no? En el territorio escocés, que también olvidamos esa parte, ¿no? Por lo menos acá en México también no siempre tenemos claro que hay una gran población que ha migrado por múltiples razones, pues no solo a Estados Unidos, ¿no? sino también a Europa, y que han construido sus propias identidades en esas geografías y que confrontan estas problemáticas, ¿no? Y si alguien nos ha recordado recurrentemente de esta existencia, de esta identidad, pues ha sido el zapatismo, y es muy interesante que pues ahora ustedes vayan a tener este encuentro cara a cara, por así decirlo, ¿no? Y también es muy interesante que nos platican esto del verano viral, porque es muy zapatista eso de jugar con las palabras y hacer del sentido del humor también un arma de la resistencia y de la rebeldía, porque la alegre rebeldía es importante reivindicarla, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Y antes de darle la palabra a Vic para presentar a Clara, también me gustaría rescatar esto que han platicado ambas sobre lo que han hecho y realizado para preparar este viaje, porque acá en México la crítica al zapatismo cada vez se frivoliza más, y ahora tiene un nuevo, digamos,
eslogan y es ¿quién financia a los zapatistas? ¿No? ¿Cómo es que llegan a Europa? Y así como, bueno, pues es que no conocen a los compas, ¿verdad? Y cuando se proponen algo, pues lo consiguen. Pero esto que ustedes cuentan es la organicidad del propio zapatismo, ¿no? Es decir, ¿cómo llegan ellos a Europa? ¿Quién los financia? Pues a final de cuentas, todas estas pequeñas acciones en los barrios, en las organizaciones que ustedes han dicho, suman, ¿no? Y alguien en alguna red social decía, no, es que no me la creo, no, pues ni nosotros tampoco, la verdad, porque de pronto uno ve al zapatismo en perspectiva y pues claro, hay gente en Escocia, hay gente en Dinamarca, hay gente en Oaxaca, hay gente en Tlaxcala, ¿no? Que quiere participar y aportar y que ningún esfuerzo es mínimo y entonces eso es lo que hace tan grandiosa esta travesía por la vida en la que todos los esfuerzos suman y que ustedes nos han ilustrado de la mejor manera y que yo creo que lo que vamos a ver en sus territorios también va a ser interesantísimo por todo esto que van a visitar estos recorridos, barrios, que es un poco, me gustaría hacer el paralelo con lo que hizo Marichuy acá, ¿no? Entonces, y que Marichuy lo decía, ¿no? ¿Cómo vamos a financiar esto? Pues como las fiestas de los pueblos, ¿no? La gente aporta, la gente propone, la gente dice, yo pongo mi casa para que lleguen, yo pongo el ponche, yo pongo... Y así es como hemos resistido, ¿no? Los pueblos en Europa, en África, en América, ¿no? En Asia. Entonces, pues muchas gracias, Etzalí, por estas palabras, por esta compartición. Gracias. Vic. También agradezco sus reflexiones y bueno, es ahora pasar a la misma pregunta con Clara sobre esto de qué crees o qué ha significado para ustedes como organización esta caravana, lo que ha generado en su proceso como colectividad, en organización, y qué diálogos o encuentros se están generando con otras resistencias, porque como nos comentabas antes, también es como un ritmo distinto, ¿no? Cómo llegar a acuerdos horizontales entre tantas personas, pero bueno, los zapatistas vienen en barco, ¿no? Y es un ritmo súper lento, ¿no? Uno se los podría imaginar llegando en avión, pero no, van a otro ritmo y entonces nos provocan cosas distintas, ¿no? Y bueno, esta caravana ahora, ¿qué sentido que tiene, que ha generado al interior de sus organizaciones y qué más ha aportado? Bueno, pues creo que lo que primero quiero decir es que, hablando del tiempo, ¿no? Que lo que como veo el último medio año es como el año pasado y el ahora, el momento, y también lo que el futuro en cómo lo veo, porque pienso que al nivel del futuro o al nivel de este verano, cuando nos vamos a encontrar y que cuando vamos a hacer reuniones y mítines y encuentros junto con la delegación del escuadrón, quizás, o quien quiere venir por acá, por territorio danés. Espero que esa organización que estamos dando y esa coordinación de varias diferentes resistencias, que puede funcionar como una forma de un punto de coordinación o un puente, que puede crear como un puente entre varios colectivos que están en diferentes luchas, pero la verdad al final están también conectados, ¿no? Todavía no es así, creo. Creo que por el momento está ahí más un poco en
en la esperanza que va a ser así, solo para ser honesto, que creo que todavía no es el punto de coordinación de todas las luchas y todas las existencias, pero por suerte tenemos en nuestro colectivo, que es como quien está organizando con varios otros colectivos, gente quien está afiliado en varias otras luchas que están en lo que ya he mencionado un poco. Y también creo que entre como el pasado y el momento, el futuro, también hay un dilema entre como el proceso y también el resultado. Y antes decía que el proceso es también a veces el objetivo y también a veces es donde se encuentra el valor, pero creo que también a veces nos aburrimos un poco del proceso y del hablar solo y no hacer y no crear cosas, ¿no? Entonces, porque también a veces como solo hablar y coordinar y no dibujar o colorar o bailar o hacer cosas concretas nos molestó un poco. Entonces empezamos a hacer cosas porque demasiada incertidumbre, ¿no? Entonces estamos ya en muchos, lo que llamamos como, no tiene así un nombre muy chido todavía, pero lo llamamos como pre-eventos, ¿no? Entonces estamos ya preparando, por ejemplo, el sábado que viene haciendo no sé cómo decirlo en español, pero una cena para todos y un bar de apoyo, y vamos a tener música de un grupo de migrantes que se llama Freedom of Movements, como libertad de movimiento de seres humanos, que van a hacer como un patio de baile en el parque afuera por todas las restricciones del COVID. Y ya organizamos un gran evento el 1 de mayo vendiendo los juegos de mesa. Hablaste, Argelia, de las cosas del fondo, y entonces hay un colectivo en España que se organizó así, juegos de mesas, y estamos vendiendo, pedimos un chingo para acá y lo estamos vendiendo también, carteles, hemos traducido varios cuentos del Marcos que hemos hecho así en pequeños libritos, cositas así que estamos por colectar dinero, pero también difundir los mensajes y las imágenes y las poesías y las palabras bonitas. El otro día organizamos un conversatorio en colaboración con NETLA y con la Universidad de Copenhague, con panelistas de México y España, y desfortunadamente se fue hackeado. Y fue muy fuerte experiencia y lo tuvimos que cerrar. Creo que bien significa que estamos haciendo algo importante y que igual hay un valor ahí que se está haciendo, y lo vamos a hacer en la semana que viene, el 26 de mayo, con más seguridad. Y también estamos hablando con gente, con el documental La Vocera, para mostrarlo aquí y hacer una charla sobre lo que significó la gira con Marichuy. Entonces, varios eventos que se está organizando, ¿no?, en mayo, en junio, mientras esperando, ¿no? Pero creo que el difícil es la incertidumbre, porque no todos tienen la paciencia de estar ahora con el calendario abierto todo el verano, pero creo que igual somos muchos que no han planeado nada todo julio y todo agosto, porque esa es la gran prioridad, ¿no?, de nuestras vidas, de poder alojar una gira, ¿no? Pero eso es lo difícil, es no saber al final cuándo van a venir. Y queremos hacer un programa súper bonito, pero todos están hablando con el reloj occidental, ¿no? ¿Cuál fecha? ¿A qué hora? Y no podemos responder a nada de eso. Entonces, hay unas, y con eso quiero terminar. Creo que si uno no ha sentido, vivido o visto lo que es quizás las concepciones como las luchas muy otras, puede ser muy difícil explicárselas aquí en ese contexto acá, como no solo traducirlo al nivel español, porque todo va en un idioma que no mucha gente aquí entiende, pero también no solo traducir al nivel de idioma, de español al danés o inglés, que mucha gente también habla, pero traducirlo en nivel de concepción, de epistemología, de forma de hablar, de filosofía, de
media de tiempo, de paciencia, de toda la semilla, de todo lo que significa el caracol, ¿no? Que todas esas imágenes tenemos que empezar desde ahí, ¿no? Al público danés, que es muy, muy diferente a esa forma de verlo. Pero cada día otra persona lo entiende, con eso vamos y más semillas ya vamos, pero vamos lentos, pero vamos, ¿no? Entonces eso, tengo fe que va a ser muy bonito. Gracias. Excelente esto que nos compartes, porque justo como todas estas cosas que ya está provocando la caravana desde que se anunció y ahora en el viaje, como esto de tratar de hacer coincidir tiempos y tener concepciones distintas del tiempo, ¿no? Que hay ritmos distintos en Europa y entonces es ahora también tratar de hacer el esfuerzo por entender los otros ritmos, ¿no? Los otros ritmos que hay en América Latina, en Chiapas, pero también esos otros ritmos que están en la misma Europa, ¿no? En la otra Europa, que tienen que entrar en conflictos consigo mismos y bueno, esto de tener ya como un calendario que se quiere como programar distintos eventos en medio de tanta incertidumbre, pero que al mismo tiempo hay como esperanza o una motivación de, bueno, están viniendo, ¿no? Están llegando. Y nosotros solo estamos esperando eso y, y ya llegarán, ¿no? Como pensar en estos distintos Y tiempos. si puedo agregar algo a eso, creo Sí, que por el favor. barco, no solo simbólicamente, pero el barco también significa que va a pasar. ¿Me entienden? Como que ya están en la mar, entonces toda la incertidumbre que nos ha llegado mucho esos meses, pues por lo menos cuando la gente nos pregunta, entonces ¿van a venir o qué? ¿No? Podemos decir, pues hay 7 personas que están en la mar, ¿no? Entonces sí, van a venir por lo menos 7 personas, ¿no? Entonces el barco también nos da certidumbre, ¿no? Sí, y también ese avanzar lento, ¿no? De los zapatistas, que también es como hay que dar como paciencia, de van a llegar. Entonces, bueno, con esto cerraríamos este tercer bloque. No sé si Etzalí y Clara quieren agregar algo más, que, que les mueva extra o una despedida, algún saludo importante. Pues yo solo quiero agradecerle por organizar esta conversación y por estar ahí en las luchas. Y creo que para llegar así a un mundo realmente postcolonial, que no creo que en ese todavía no estamos, es que si queremos así un mundo postcolonial, creo que esos tipos de conversaciones globales es las que tenemos que tener. Entonces, me siento así muy orgullosa de poder participar así en este tipo de programa y que les veo ahí. Sí, muchas gracias por organizar esta conversación y como Clara dice, yo también creo que es muy importante el crear esas redes de apoyo, no únicamente a nivel local o nacional, pero a nivel global, porque al final de cuentas todos estamos en esta misma travesía, ¿no? Y el cambio no va a suceder a menos de que todos estemos involucrados en cómo es que vemos y qué es lo que podemos cambiar o destruir, porque tal vez no es lo que se va a cambiar, es lo que tenemos que destruir y empezar de nuevo. Bien, muchas gracias por sus mensajes y ya solo toca despedir y Argelia que nos haga unos anuncios. Yo digo, el gusto Jabakal Siltik, o sea, hay mucha felicidad en mi corazón. Y
Gracias. Sí, para cerrar, muchísimas gracias, Clara Etzalí. Fue un gusto enorme para nosotros y nosotras tenerles aquí en la comuna, con su mirada, con su tiempo, con su palabra, con su emoción. Las abrazamos muchísimo, muchas gracias. Y bueno, les invitamos a quienes nos ven, que sigan los programas de la comuna. Seguimos dialogando con la Europa Insumisa. Los compañeros y compañeras nos han obsequiado sus tiempos y miradas para continuar rastreando esta travesía por la vida del EZLN. Y también les recordamos que hay en curso una rifa por la vida, cuyo objetivo es seguir financiando estos apoyos para hacer posible el viaje de los escuadrones marítimos y aéreos del EZLN. Entonces hay una serie de obras donadas por artistas plásticos, sobre todo, que tienen como finalidad aportar para esta causa. Entonces ustedes pueden entrar a la página electrónica Rifa por la Vida y solicitar sus boletos y llevarse obras de un gran valor artístico, pero sobre todo un valor solidario de artistas que están acompañando esta travesía desde su trinchera, desde su quehacer, desde su solidaridad, desde su manera de abrazar estas iniciativas. Y pues también síganos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, a La Comuna y a la Red Universitaria Anticapitalista. Muchas gracias, Víctor, Etzalí, Clara. Muchas gracias por habernos acompañado en esta penúltima edición de La Comuna en su temporada número 1. También les queremos dar las gracias a las compañeras Clara y Etzalí por haber aceptado la invitación a este programa. Desde La Comuna queremos invitarlos a participar en la Rifa por la Vida, una rifa organizada por diferentes colectivos, artistas, organizaciones, cuyos fondos serán destinados a la caravana del CNI y del EZLN. También no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para consultar más información y más contenidos de este tipo. Para cerrar esta emisión me permitiré leer estas palabras que en 1996, en la invitación al Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Liberalismo, el difunto subcomandante Marcos escribió: el zapatismo no es una nueva ideología política o un refrito de viejas ideologías. El zapatismo no existe. Solo sirve como sirven los puentes, para cruzar de uno a otro lado. Por tanto, en el zapatismo caben todos los que quieren cruzar de uno a otro lado. Cada quien tiene su uno y su otro lado. No hay recetas, líneas estratégicas, tácticas, leyes, reglamentos o consignas universales. Solo hay un anhelo: construir un mundo mejor, es decir, nuevo. Esto fue La Comuna. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.